Fueron 2 sesiones de reflexión. Y nosotros, los representantes indígenas que en ese momento estuvimos haciendo el análisis, ¿no?, frente al planteamiento que ha expresado el doctor Toro, llegamos a la conclusión que era necesaria, si bien es cierto se había adoptado ya la declaración de la ONU, que había sido en septiembre del 2007 y esa sesión fue como en noviembre. Si bien es cierto, ya se contaba con este instrumento mundial en el marco de la ONU, los pueblos indígenas o los representantes de los pueblos indígenas de las Américas consideramos que era necesario contar con un instrumento particular para las Américas, por distintas razones que yo voy a enunciar muy rápidamente. La primera, porque la declaración de la ONU no recogía aspectos que ya se han logrado en la negociación de la Declaración Americana. Entonces nos pareció importante mantener esos avances. En segundo lugar, porque de acuerdo a cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, esta declaración podría ser un instrumento más importante para el trabajo que realizan tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la mayoría de sus decisiones hace referencia básicamente a los mecanismos, a los instrumentos que están aprobados en el seno de la OEA, llámese Declaración de los Derechos, la Carta de la OEA, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, en fin. Entonces veíamos que era necesario que hubiera esa declaración específica para que sirviera de marco de referencia a las decisiones o al desarrollo en el marco de la protección de los derechos humanos de estos dos órganos, la Comisión y la Corte. Y otro aspecto que veíamos importante de mantener esa declaración era que habían una serie de aspectos que no habían sido incorporados en el marco de la declaración de la ONU, pero que responden a la realidad que tenemos los pueblos indígenas de las Américas. Yo a rato por el tiempo no los pude enumerar, pero las voy a enumerar. Y bueno, eso está todavía en el tapete, si se incluyen o no, pero en ese momento consideramos que estos aspectos no estaban recogidos claramente en la declaración de la ONU y que podría ser un valor agregado para justificar que hubiera esta declaración. Por ejemplo, la situación de los indígenas urbanos y de los indígenas de las comunidades rurales. Era un tema que no se veía claro en esa declaración. La situación de los indígenas migrantes. También hay una realidad hoy frente a esa situación. El impacto del cambio climático, del deterioro ambiental y de los desastres naturales en los pueblos y territorios indígenas. La persecución y detención de líderes indígenas por la reivindicación de sus derechos. La situación de la seguridad alimentaria, incluyendo la pérdida de fuentes tradicionales de alimentos. Las personas indígenas con discapacidad. Y el examen transversal de factores como la educación, salud, el hábitat y la protección contra la discriminación. Eso, entre otros aspectos, fue lo que nosotros consideramos en ese momento y veíamos la necesidad de mantener eso. Además, después de 10, 12 años decir, ya no vamos con la declaración. Ahora, también es cierto que, ha sido materia de análisis, que hay que avanzar, es decir, adoptar rápidamente la declaración, pero avanzar en un instrumento más vinculante. Puede ser una convención o un protocolo. Es más, algunas de las objeciones que los estados han hecho a la forma como está redactada la Declaración Americana hasta el momento es que tiene lenguaje de convención, porque en algunos artículos se habla de garantizar y de todo. Y ahí también hay que decir que la forma como está redactada la Declaración Americana tiene unos aspectos muy concretos y señala unas obligaciones muy concretas también que deben cumplir los estados y unas rutas. En segundo lugar, el otro aspecto, yo creo que aquí no podemos desviarnos de cuál es el asunto sustancial de este proceso. Yo creo que el problema aquí no es económico.
de alguna manera nosotros podemos llegar a una reunión, yo creo que eso sería posible. Aquí el problema es la voluntad política de los estados de avanzar en esto, porque no se nos puede endilgar a los pueblos indígenas que seamos los responsables de que no avance esta declaración, ¿ya? Porque es que miren, yo tuve la oportunidad de participar como en 2 reuniones que no aprobamos ni un artículo, y siempre que ya íbamos a lograr el consenso había la objeción o del gobierno de Estados Unidos o el de Canadá o en algunos casos del de Colombia en aquella época, porque ya ahora se suma la objeción de Brasil, la objeción de Argentina, la objeción de Chile, inclusive la objeción de Ecuador, que en un momento también era un país avanzado en esto. Y entonces uno dice, aquí ni la derecha ni en la izquierda estamos incluidos, no podemos tampoco comer ese cuento, ya. Y bueno, paradójicamente, el presidente del grupo de trabajo en un momento que se enfrascó la negociación era el embajador de Bolivia, y de pronto con el afán de avanzar lo que hizo fue enfrascar más la situación. Todo eso ha pasado a lo largo de este proceso. Y eso, lo que uno mira, entonces que no hay una voluntad política, y sobre todo cuando los estados están condicionando los derechos que están en una declaración que se supone que no es vinculante y que hace parte de un acuerdo ético, moral de la humanidad, a que si no está incluido en sus constituciones nacionales no se avanza. Yo creo que ahí va a ser imposible porque estamos hablando de una declaración supranacional, no de una declaración nacional. Bajo ese criterio de que si no está incluido en la Constitución no puede avanzar, es un elemento también a revisar porque son los temas sustanciales en los que está esto subsanado. Y el otro comentario que quería realizar, y lo digo con todo respeto a lo que manifestaba el doctor Luis Toro, no, es más útil hacer una capacitación que ir allá a negociar, ¿cierto? Hombre, yo pienso que y lo digo aquí para la reflexión porque recuerdo que el gobierno de Estados Unidos en un momento también planteó, oiga, señores indígenas, yo les doy la plata que quieran, y hizo un documento que está en los archivos de esta negociación, para impulsar una estrategia para la pobreza, para la inclusión de los pueblos indígenas, y les doy la plata que quieran, pero no jodan más con esta declaración. Me perdonan el término, es muy costeño de acá de Colombia, pero fue así que lo dijeron. No sigamos hablando de incluir los derechos en una declaración o en un instrumento internacional, pero le damos la plata que quieran. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que haya un reconocimiento efectivo y real a nuestros derechos y esa condición de pueblos indígenas preexistente a los estados inclusive. Ese es el asunto. Y reconocer la realidad que este territorio de la Via Yala en América es nuestro. Ya, es que a veces también nos equivocamos al decir que lo que estamos solicitando aquí es un reconocimiento. Porque es que nosotros como naciones y como pueblos somos preexistentes a los estados. Pero miren cómo están, hoy alteradas pues esas relaciones de poder desafortunadamente, y esa frontera de los estados nos han dividido naciones, nos han dividido pueblos, y ahora nos están poniendo limitaciones hasta para relacionarnos entre los mismos pueblos que estamos divididos por esas fronteras trazadas sin la consulta de nosotros y de manera arbitraria por los estados. Entonces, yo sí creo que, bueno, una capacitación es muy buena, claro, pero es que aquí una cosa es que yo me capacite de un tema, pero otra cosa es que yo participe en una reunión de negociación para lograr que allí queden incluidos esos derechos y que se lleven una garantía real y efectiva de protección. Y entonces, desde ese punto de vista, yo sí considero que la declaración americana, yo creo que hay que darle un punto final, hay que lograr que esto se apruebe, porque ya esto ha tenido un desgaste, pero más que el asunto económico, yo creo que es de verdad requerir la voluntad de los gobiernos para que sean coherentes con las declaraciones que hacen en cada foro, en cada cumbre, en cada asamblea, y que eso se vea implementado de manera efectiva en el reconocimiento y la protección efectiva de nuestros derechos. Gracias, Jaime. Tiene la palabra compañero Clemente. Gracias. Just very quickly, what I was talking about and what I believe Louis was also addressing is, I was talking about two things. One is
within the OAS itself. And I believe to get recognition on our own or have our own space, it would require a bylaw change. But that's not insurmountable. They change bylaws, whenever they want or need to. So I don't think we should give up on that particular opportunity where we have our own space. Now, I just want to give an example. Last year, I mentioned there was 3 of us in El Salvador at the General Assembly. Again, we have to register as civil societies to get in, but we need to do that to get our voice heard. But at that meeting, they broke up into a number of tables. La reunión se dividió en varias mesas y nosotros dijimos, queremos una mesa para poder presentar los temas indígenas al otro día. Entonces tuvimos que amenazarlos y decirles, miren, nos vamos si no nos dan una mesa. Entonces nos dieron la mesa y nos dieron los 3 minutos al otro día para hacer la presentación. La presentación simplemente decía que necesitamos nuestro propio espacio. Y eso lo hicimos año tras año. Eso es dentro de la OEA como tal. Toman los empleados y los dedican a asuntos indígenas. Eso depende de lo que ellos quieran hacer, claro, dentro de la OEA. Ahora, por fuera de la OEA, se mencionó que necesitamos también nuestro propio, no espacio, sino nuestra propia organización para continuar trabajando sobre el tema anualmente o mensualmente. Y yo sé que Luis mencionó un elefante, no estoy muy seguro a qué se refería, no sé si era la OEA, sino nuestra iniciativa por fuera de la OEA, no sé. Para nosotros el dinero siempre es un problema, pero realmente ese hecho no debe dictar lo que hagamos como pueblos. Hay 2 cosas entonces que se plantearon y sin importar qué decidimos, si vamos a continuar con la OEA y la respuesta que nos dé la OEA, nosotros como naciones indígenas somos libres para continuar organizándonos y buscando los medios para poderlo lograr. Si decidimos que lo vamos a hacer, pues lo podemos hacer. Gracias, eso era lo que quería decirles. Tiene la palabra Luis Fernando Arias. Bueno, yo simplemente quería como sintetizar, identificar como algunas conclusiones de lo que se ha planteado en este primer bloque, para que ya también se vayan incorporando en lo que va a ser el plan de acción de esta 4ª CLIA. Digamos, ya hay como varios planteamientos que están sobre la mesa y que yo quisiera como retomar y dejarlos planteados para que, digamos, en la discusión lo vayamos desarrollando y se vaya incorporando ya sea en la declaración o en el mismo plan de acción de lo que va a ser de la CLIA. El primer punto tiene que ver con la declaración. Yo creo que frente al tema de la declaración es claro de que hay que seguirle apostando a que haya una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y que esa declaración americana parta del estándar mínimo de lo que ha sido o de lo que es mejor la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas. Y ahí creo que es necesario insistir en que se establezca ya un plazo. No sé si hablamos de un plazo para la adopción de esa declaración americana, porque esto tampoco podemos dejarlo para la eternidad, ¿sí? Y entiendo que ya van como 14 años de la discusión de esta declaración, se avanza, se retrocede, pero no sale nada. Entonces creo que es importante que el viernes que vamos a estar reunidos con algunos cancilleres y algunos presidentes, planteemos de una vez un plazo, 1 año, ¿sí?, para que ya se adopte definitivamente esta declaración americana. Y 2, con relación al tema de la declaración, creo que es importante, no conozco en detalle cómo es la participación, por lo menos en el caso nuestro de Colombia sabemos que es una participación desde nuestra organización, porque a veces sucede que a estos escenarios llega alguna dirigencia indígena que no tiene procesos de base con las comunidades, que son más, digamos, instancias organizativas de papel. Entonces aquí es importante, y creo que a eso se refería Luis Toro cuando hablaba de que hicieron la consulta de cuáles eran las organizaciones más representativas de los países, creo que es importante privilegiar la participación de la dirigencia que representa organizaciones
y organizaciones con base social, con base organizativa. ¿Sí? Creo que eso es fundamental y eso es importante. Y en tercer lugar, con relación al tema de la Declaración Americana, creo que también, como ya lo ha planteado el compañero Jaime Arias, es exigir de los estados, digamos, un compromiso político serio, porque como lo planteó el secretario general de la OEA en la mañana, dejó entrever de que los responsables de que no haya salido esa declaración son los líderes indígenas, ¿sí? Somos nosotros, cuando es totalmente todo lo contrario. Ya aquí se han planteado casos concretos, por ejemplo, frente al caso de Estados Unidos, frente al caso de Canadá, y yo creo que frente a estos países de manera concreta también toca asumir un posicionamiento, ¿sí? También toca asumir un posicionamiento frente a este punto. Con relación al planteamiento que nos ha hecho Clemen, con relación a generar un espacio político de integración a nivel de la OEA, yo creo que esa tiene que ser otra apuesta política de los indígenas de las Américas. Incluso eso es un planteamiento que no se está planteando solamente aquí, se ha planteado en distintos escenarios internacionales. Cuando estuvimos en la Cumbre de Pueblos en Puno, Miguel, recordarás, también se hizo el planteamiento de la idea de crear especie de un consejo a nivel continental. Es decir, sobre eso ya el movimiento indígena continental ha venido generando esa reflexión, esa discusión, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a implementar ya ese tipo de alternativa. Y bueno, yo creo que ahí de pronto disentimos con el planteamiento que hace nuestro hermano Luis, pero cuando los estados crean sus instancias de integración regional, continental o mundial, no son elefantes. Pero cuando los pueblos indígenas en ejercicio de nuestra autonomía nos planteamos eso, entonces sí son elefantes. Y yo creo que nosotros en el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de los pueblos estamos en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y que esa instancia sea reconocida, por supuesto, por la Organización de los Estados Americanos. Por eso yo creo que una de las tareas, como lo ha planteado Clemen, es participar precisamente en la próxima asamblea de la OEA, de presidentes o de cancilleres, no sé, que va a ser en Bolivia, y creo que entonces sería importante tener una reunión previa en Bolivia, y pudiéramos hablar aquí con los compañeros de Bolivia para que nos ayuden a organizar y, digamos, asumir el compromiso, los países que estamos acá, de ir a Bolivia para seguir incidiendo. Digamos, yo creo que este escenario tiene que ser el escenario para lanzar la propuesta, ¿sí? Seguramente aquí no va a quedar aprobada en esta cumbre, porque eso tendrá que ser en el marco de la discusión de la Asamblea General, pero iniciamos, digamos, el proceso de incidencia, de cabildeo, para que en el marco de esa asamblea, digamos, haya el reconocimiento. Pero independientemente de que no lo haya por parte de los estados, creo que hay que avanzar, digamos, en ese diálogo político, ¿cierto? Como aquí ya se ha planteado en términos del ejercicio de la autoridad y de la persistencia nuestra como pueblos indígenas. Creo que esas son una de las tareas que de manera concreta ya van saliendo de la cuarta CLIA. Pudiéramos pensar si organizamos, por ejemplo, un comité impulsor, ¿cierto?, que vaya mirando cuál va a ser los objetivos, las funciones, y en esa reunión en Bolivia podamos concretarlo. Yo invitaría a que, digamos, en ese tipo de instancias estén las organizaciones subregionales, como el caso de la CAOI, como el caso de la COICA, como el caso del SICA, como el caso de los compañeros que están acá en la Asamblea de las Primeras Naciones, en fin, de los procesos subregionales que tenemos para ir ambientando el asunto, ¿cierto? Y finalmente, con respecto digamos, al planteamiento que reiteraba Feliciano, y él hacía una pregunta como a los demás compañeros hermanos de los otros países frente a la situación de Colombia de conflicto armado, entendería uno que el que calla otorga, y los compañeros entendería yo por el silencio de que estarían pues en toda la disponibilidad, en toda la solidaridad de poder acompañar, digamos, al movimiento indígena colombiano, por supuesto, en seguir forjando una salida política al conflicto armado. Y yo creo que eso también ya tiene que ir quedando incorporado dentro
de lo que es esa declaración. Yo quería como señalar esas tres cosas. Gracias, Luis Fernando. Con las precisiones que hace Luis Fernando, vamos a dar 3 intervenciones más y por favor le recomendamos el uso equilibrado del tiempo y de la palabra, sí, para que podamos dar paso al primer panel que tenemos hoy. Tenemos la intervención del compañero de allá de enfrente que tengo, Juvenal, y Miguel Palacín. Bueno, compañero, 4, pero por favor les recomiendo el tiempo. Siga. Con el permiso de nuestros espíritus mayores, queremos darles un cordial saludo a la mesa directiva, a todos nuestros hermanos indígenas de las diferentes partes de América. Yo quisiera iniciar con una reflexión en el ánimo de ser muy breve, dado al tiempo, de que mientras los diferentes gobiernos tengan pilares enmarcados dentro de puntales del neoliberalismo y mientras al ser humano se lo siga considerando como una mercancía en ese orden de ideas, siempre los pueblos indígenas tenemos que reafirmar esa lucha, esa autonomía por nuestra madre tierra, cuando inclusive esos gobiernos están sustentando sus diferentes ingresos en los grandes macroproyectos en temas mineros y que afectan a nuestros territorios. Me preocupaba entonces la declaración que hizo el señor ministro del Interior y de Justicia cuando manifestaba que el plan de desarrollo, un ejemplo, que se ha concertado en un 94%, cosa que pues realmente no es así. Si bien ha habido un espacio de concertación importante en este gobierno, a diferencia del anterior, que era solo garrote para los pueblos indígenas, pero ha faltado implementar esas medidas de concertación que ha hecho el mismo gobierno. Hay muchas de esas cosas que se han quedado simplemente en el papel y que no se han podido operativizar. Nosotros hacíamos esa crítica cuando se estaba aprobando el presupuesto general de la Nación, donde entonces quedaba en el papel, en el Plan Nacional de Desarrollo, muchos elementos, pero ya cuando se necesitan recursos para implementarlos, ahí no aparece. Sabemos que eso es una discusión interna que hay que darla, pero así con algunos otros elementos que hay. ¿Qué propondría? De que se hiciera una comisión de personas de nuestras propias para hacerle seguimiento a los diferentes compromisos y actas de concertación que se han hecho para ver cómo va ese avance y saber en estos escenarios decir sí o no se han podido operativizar y que las comunidades indígenas hayamos podido avanzar en la adquisición de derechos. Segundo, nosotros hoy hemos escuchado aquí, se ha hablado de que pidiéramos el espacio a la OEA para que los pueblos indígenas podamos tener asiento. Pero yo quisiera manifestarles que es necesario un espacio internacional para definir y debatir políticas de los pueblos indígenas. Pero quizá, ojalá buscáramos algún otro espacio, y la propuesta va en el sentido de solicitarle al presidente, a nuestro hermano Evo Morales, o inclusive a Hugo Chávez, de la inclusión a UNASUR o al ALBA en una secretaría para que como gobiernos alternativos nos puedan dar esa posibilidad de diálogo y de interlocución. Aquí hay una situación y que también quisiera en el acta que el señor secretario de la OEA nos aclarara, porque hace algunos días él pronunció o dio un pronunciamiento que me parece muy grave hacia los pueblos indígenas, donde dice que los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser considerados en un segundo plano. Y hoy lo escuchábamos manifestando otro sentido. Entonces creo que pensar que vayamos a poder tener ese espacio internacional en la OEA es muy difícil porque entre otras cosas sabemos que lo manipula Estados Unidos y siempre los pueblos indígenas seremos un obstáculo para
los megaproyectos y estos países que vienen a seguir abusando de nuestros derechos. Esa era entonces la otra petición. La otra es que coincido mucho y hemos venido trabajando en los pueblos indígenas también, que tiene que haber una solución política negociada al conflicto. Ayer salía una caricatura en El Tiempo y entonces había uno de las FARC que decía vamos 35 y había otra caricatura de el Estado decía vamos 74, haciendo referencia a los últimos muertos que han habido, y nosotros todos sabemos que son hijos de campesinos, de indígenas, de allá de las tierras donde se vive el fenómeno más. ¿Qué quisiéramos proponer? De que desde el marco de la autonomía como pueblos indígenas tengamos la posibilidad de dialogar con algunos actores armados para humanizar más este conflicto. Lo digo porque en Nariño, en el marco de un foro minero, nuestras autoridades indígenas solicitaron a los actores armados un cese o hacer un desminado humanitario, y hoy a nuestros mayores, al menos al parecer, el ELN ha manifestado que tiene la voluntad de hacer ese desminado humanitario para que no se minen nuestros campos. Terminaría entonces también diciendo de que ojalá como pueblos indígenas americanos pasemos un poco más a algunos hechos y pudiéramos hacer algunos procesos de hermanamiento ya en la práctica. Escuchaba con atención la intervención de nuestros hermanos del Canadá, del Brasil, de Ecuador, y por qué no iniciar inclusive con algunas tareas de comercio justo o de intercambios de experiencias, donde nuestros productos, inclusive desde el trueque, los pudiéramos intercambiar para que algunos productos se puedan dar y realizar en ese comercio. Agradezco la intervención y creo que hacíamos esos 4 puntos para que se tuvieran en cuenta en el mandato. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que ya terminamos con el tiempo estipulado para las presentaciones. Queremos avanzar en lo de los paneles, que justamente son los temas que se van a tratar en la 6ª cumbre, allá con los presidentes, y son los temas que tenemos que mirarlo desde nuestra mirada indígena y de nuestra mirada. Lo siento, pero no voy a dar más la palabra. Ustedes se han extendido mucho y le han cortado la palabra a las 3 intervenciones que teníamos. Entonces, yo los invito a que pasemos a escuchar el primer panel. Una moción de procedimiento, Dora. Diga, Juvenal. Es que queda la sensación de que parte de la discusión se agota en la declaración y se nos olvida que de inicio es una declaración vetada, al menos en los 3 puntos esenciales que marcan la autodeterminación como derecho fundamental de los pueblos indígenas, que es el tema de los recursos naturales, el derecho al subsuelo, el tema de seguridad o militarización y el veto. Una declaración sin consideraciones, sin esas consideraciones, ¿qué sentido tiene? Es una pregunta que abro a los hermanos indígenas. Sería otra declaración sin dientes y nosotros nos vamos a desgastar diciendo que sí o no. Esa es una. Lo otro, hemos renunciado a lo que históricamente hemos conquistado y es el tema de la autodeterminación. Y se está hablando de un escenario diferente o como lo quieran llamar, un escenario internacional para que los pueblos indígenas podamos, en el marco de definir la ruta para alcanzar la autodeterminación, trabajar, no sé cómo lo queramos llamar. En Puno alguien dijo una coordinación continental, acá estamos hablando de un escenario, no sé. Y lo otro es, como para no colombianizar el tema, muchos estamos interesados en escuchar las voces y las opiniones de los otros hermanos indígenas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esta discusión de la participación o no en la OEA o cómo estamos en la OEA?
Insulza dijo que a alguien se le ocurrió una vez decir que en vez de una declaración en la OEA se hablara de un tratado, que es muy distinto. Y es algo que nosotros deberíamos exigir. Y lo otro, tenemos que definir en esta cumbre cuál es la posición como pueblos frente al tema del conflicto y la paz, porque ya el gobierno ha desautorizado a la sociedad civil en muchas circunstancias, incluso incluyendo a los pueblos indígenas. El Estado es un actor del conflicto colombiano, mientras que nosotros somos las víctimas. Entonces yo pido solidaridad en el tema. Nos vamos a dedicar a decir, ¿es declaración o espacio de participación, como lo queramos definir? Porque además, si decimos que sí a la declaración, tendríamos que definir cuáles son los puntos que harían diferente a esta declaración frente a la de Naciones Unidas. ¿Vale la pena tener dos declaraciones que digan lo mismo? No tendría sentido si la declaración americana no va más allá de la Declaración Universal de Naciones Unidas. Y la pregunta es, ¿tenemos identificado cuáles son los puntos neurálgicos o esenciales para que esta declaración sea mejor en el caso de que dijéramos que sí, cuando ya está vetada? Gracias, Juvenal, por su moción e intervención. Yo creo que lo que plantea Juvenal es precisamente el debate que tenemos que dar, es precisamente lo que tenemos que ponernos de acuerdo y es precisamente una discusión a largo plazo que tenemos que darle la seriedad que requiere y tenemos que darle el suficiente tiempo que requiere, ¿sí? No lo vamos a resolver hoy, yo creo, no lo vamos a resolver mañana tampoco, pero tenemos que propiciar esos espacios de debate justamente para ponernos de acuerdo. Así las cosas, yo los invito a que comencemos a dar el debate, escuchando los paneles con los temas que están propuestos en este evento. Ahí precisamente vamos a estar poniéndonos de acuerdo e invitamos a los hermanos de toda la Vía Yala que participen, que nos muestren sus voces, y quisiera, antes de terminar, agradecerle al compañero Eric Morris, a Luis Fernando Arias, a Jaime Arias, a Clement Chartier y a Luis Toro por sus presentaciones, por sus propuestas que hoy nos han presentado. Y los invito y las invito a que continuemos ahorita escuchando el primer panel, que justamente es desarrollo económico, los megaproyectos, sus impactos y su rol en la integración de los pueblos indígenas de la Vía Yala. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. ¿Quién va a moderar? Bueno, yo creo que yo les pediría que se levanten un momentico de sus puestos, se estiren. Eso es lo que hacemos generalmente en los talleres, saluden a la Madre Tierra para que empecemos. Yo los veo un poco cansados, algunos. Por favor, levántense de sus puestos. Esto es una orden, levántense y estírense. Porque el tema que sigue es un tema muy importante y que va a requerir de toda la atención nuestra y de todas las propuestas, porque es el tema, es el desarrollo económico y cómo ese desarrollo económico está impactando a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces le pido por favor al compañero de Coica y a los compañeros de Sarayaku que vengan para la mesa principal, y a Janet Carlos Ama para que modere este panel. Entonces, por favor, no se salgan del salón y ya vamos a empezar. No, 2 minuticos es que se van. Nada más era que se pararan del puesto, nada más. Entonces, por favor, vamos a seguir con este siguiente tema. Janet Carlos Ama, Patricia Hualinga, de Sarayaku.
Ningún 4. Patricia, ¿quién más va a hablar? Franklin. Diego Escobar. El compañero Diego Escobar de la COICA. Entonces, vamos a arrancar de una vez con el siguiente panel. Recuerden que estamos muy atrasados y mañana prácticamente tenemos mediodía para trabajar, porque el siguiente mediodía es para trabajar en la declaración y en el plan de acción, porque de aquí tenemos que salir con propuestas concretas, con mensajes concretos para los presidentes y para los estados. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Quién falta? ¿Ya está? No se me apaga. Bueno, en la tarde de hoy damos inicio con el panel número 1 sobre la 6ª cumbre y los objetivos de la 4ª cumbre de líderes indígenas de las Américas. El tema, desarrollo económico, los megaproyectos, sus impactos y su rol en la integración de los pueblos indígenas del Abya Yala. Nos presentarán 2 casos. Tenemos la compañía del compañero Diego Iván Escobar de COICA con el caso de IRSA, y tenemos la explotación de los recursos naturales del caso Sarayaku con la compañera Patricia Galinga. Nos acompañará también el compañero Franklin, quien más adelante espero que nos acompañe en la mesa. Acto seguido tendremos los comentarios y las recomendaciones. Damos inicio a este panel. Le damos la palabra al compañero Diego Iván Escobar de COICA. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Escobar, soy el coordinador del área de territorio, medio ambiente y recursos naturales de la COICA. Quiero antes que todo, antes de comenzar, darles un saludo a todos los hermanos aquí presentes, a todos los del foro de Abya Yala, al hermano Palacín, a los hermanos de la OPIAC, a los hermanos de Centroamérica y en general a todos los hermanos aquí presentes. Antes que todo, me han pedido hacer una breve presentación, tengo 15 minutos en un tema que es sumamente importante, que es el tema IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que de pronto algunos lo conocemos como otros tampoco lo conocemos. Básicamente lo que yo voy a presentar es sobre lo que va enfocado en la cuenca amazónica. Esta iniciativa de integración regional sudamericana ha sido uno de los planes más ambiciosos, podríamos decir, en el tema de la infraestructura en el continente aquí en Latinoamérica, más en Sudamérica. Esta es una iniciativa que nació en el año 2000, entre los meses de agosto y septiembre, de los 12 países sudamericanos en una reunión de Brasil, en Brasilia, en el cual desde el año 2000 ha sido una iniciativa en el cual no han participado los pueblos indígenas en este proceso.
Por lo tanto, nosotros desde el año 2009 creo que hemos hecho algunas reuniones con organizaciones regionales de Mesoamérica y Suramérica, en el cual hemos venido avanzando en algunos procesos de trabajo. Por decir, en el caso CAOI, estamos trabajando que son punto focal, ¿no, Palacín? En el tema de IRSA. Entonces venimos articulando algunas actividades con ellos. Como decía, esta es una iniciativa en la cual no hay participación de los pueblos indígenas en este proceso, es un espacio cerrado solamente de los estados, en el cual estamos viendo la posibilidad desde COICA y con nuestras organizaciones miembros, ver la posibilidad de poder entrar, de poder buscar un espacio, como lo decía el amigo que pedía que realmente que esto funcione, porque es que la moderadora anterior decía de que es un tema de derechos que es tan importante, no podemos esperar a largo plazo que esto avance. Creo que lo más importante es que miremos qué vamos a hacer, miremos a ver si en el transcurso del día de mañana saquemos las mejores propuestas para poderlas plantear al gobierno, ya que este es un espacio sumamente importante para que podamos dar a conocer nuestra iniciativa. En este sentido, podría decir de que en esta iniciativa lo viene financiando básicamente las bancas multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAP, el Fonplata y también el BNDES. El BNDES es ahora el mayor financiador, el BNDES es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es el banco mayor financiador de este proyecto, pero realmente existe una preocupación ya que este banco ha venido financiando grandes proyectos a nivel de Sudamérica sin tener en cuenta estándares ambientales. Igualmente existe una preocupación de que el Banco Mundial y el BID vienen cambiando sus políticas de salvaguardas sin tener en cuenta tampoco el tema de la consulta, ni el tema del consentimiento y eso. Entonces creo que hay una preocupación a nivel en este sentido. ¿Cuál es la importancia de la Amazonía? Bueno, en la Amazonía existen recursos no renovables como una diversidad amplia biológica y cultural. Bueno, podemos decir que existen 180 zonas de prospección, de explotación de petróleo y de gas. Cubre un alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y entre Perú y Ecuador, 2/3 de la superficie de la selva, que es el 66%. Y la diversidad biológica de la cuenca amazónica es la mayor del mundo y en ella también cerca de 900 pueblos indígenas en todo el continente. El modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales es dos. Uno es el desarrollo económico de los países amazónicos que se basan en la explotación de minera, de hidrocarburos, la extracción maderera y una agricultura extensiva, monocultivos y cría de ganado. Más de la mitad de las exportaciones son materias primas que se encuentran principalmente en la región amazónica. IRSA y el modelo de desarrollo de la región. Actualmente IRSA tiene 507 proyectos, 54 ubicados en la Amazonía, 40 megaproyectos y a la actualidad tiene un promedio de inversión de 69 billones de dólares. Y también uno de los objetivos de IRSA es mejorar la competitividad internacional de la región, aumentar su participación de la economía mundial y también tener un mayor acceso a los recursos naturales, ¿no? Bueno, existen 7 ejes de este proyecto, pero no me voy a enfocar solamente a explicarles todo porque yo sé que no me va a dar el tiempo, pero más bien voy a esperar que resulten espacios de pregunta y mirar qué podemos hacer en esta parte. Bueno, básicamente uno de los principales está el eje Amazonas, ¿no? Que es el sistema multimodal de transportes
que busca la unión bioceánica, como todo el mundo lo sabemos, es la unión de los puertos, de los aeropuertos y grandes megaproyectos a nivel de Sudamérica. Así está lo de Belomonte, que lástima que no haya estado el hermano de Brasil, que hubiera podido presentar, también como el caso de Tignis en Perú, ¿no? en Bolivia, que son temas de estos clases de proyectos. Existe un área de influencia de 4.5 millones de kilómetros cuadrados en toda la cuenca amazónica. Bueno, el eje amazónica tiene un acceso a la hidrovía del Putumayo e industrias extractivas. Recientemente Ecopetrol anunció que encontró petróleo en el pozo Gurillana 1 con una producción que está promedio de entre 300.000 barriles diarios. Como también está enfocado a un crecimiento de exploración petrolera que es la parte fuerte del ingreso de la zona en recursos, ¿no? En la zona. Y también transportado a través del oleoducto trasandino hasta Puerto Tumaco. Se dice que hay una producción de 1,5 millones de barriles diarios hasta el año 2015. El área de influencia es por la carretera Pasto-Mocoa y la hidrovía del Putumayo. Básicamente también en el Ecuador está el acceso a la hidrovía del Napo, que son 578 kilómetros en vías como autopistas y mejoramiento de vías existentes y pavimentación de caminos vecinales. Relacionado con el tema de industrias extractivas, que es un tema muy coyuntural, transversal, podríamos decir, en este tema, es que también se ha visto que los impactos que podría causar esta iniciativa de integración regional sudamericana es la invasión de tierras indígenas por agricultores, madereros o mineros, la deforestación como la pérdida de uso tradicional de los recursos naturales, también la agricultura no sostenible y la ganadería intensiva, la extracción forestal sin manejo y sin reposición. Entonces son temas en el cual nosotros desde la COICA hemos enviado una carta a la UNASUR solicitando de que nos den un espacio de diálogo, aprovechando de que hoy en día la presidencia de la UNASUR la tiene Colombia. Entonces creo que sería bueno también plantearlo en como una propuesta para poderlo presentar aquí en el marco de la cumbre de los presidentes, porque es un tema en el cual lo estamos dejando muy quieto y es un tema en el cual es sumamente importante, que los países están avanzando, no lo conocemos como la iniciativa de integración, pero son planes de desarrollo de nuestros países. Igualmente en Ecuador igualmente se habla del que en el bloque 20 afecta al territorio de PKR, que es el pueblo quichua de Rucuyarta. En ningún momento tampoco se ha hecho procesos de consulta, se han levantado varias resoluciones rechazando estas explotaciones. Las empresas que han estado ahí es básicamente Ivanov y que ha creado la división de las organizaciones indígenas. En este tema ha habido un problema muy delicado porque hemos visto de que desde la COICA que la empresa cuando no puede con la organización, básicamente se acercan a los líderes indígenas y son básicamente comprados con migajas, ¿no? O sea, son cosas que está pasando y eso es una realidad. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ah? 5. Bueno, ok. También, quiero, como me han pedido, presentar algunos casos, básicamente algunos casos que tenemos es en el Ecuador, en el territorio Chuar, que es en la cordillera del Cóndor, que tiene previsto sacar oro a cielo abierto
de más de 27.000 toneladas diarias, de 600 toneladas de cobre, como unas 26.000 toneladas de escombro. También existe el otro proyecto Mirador, también enfocado en el tema de explotación de oro a cielo abierto. También quiero aclarar de que internamente en la reunión que hemos tenido, el hermano de SIDOB de Bolivia que está aquí presente, creo que va a ser un comentario, por eso quiero no ocupar los 15 minutos, sino darle un espacio para que él haga su comentario de la situación que pasa en Bolivia relacionado con algunos temas allá en ese país. Bueno, en conclusión, IRSA está desarrollando sus proyectos en territorios indígenas sin los mínimos procesos de participación, menos aún cumple con la consulta o consentimiento previo, libre e informado, tal como lo prescribe el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones de los Pueblos Indígenas. Si bien las obras facilitan la salida de productos desde las comunidades indígenas, estas deben de ser planificadas integralmente tomando en cuenta la fragilidad ambiental y social para que los propósitos de estas obras beneficien a las comunidades y causen el menor impacto. Las otras dos conclusiones es en el área de influencia de los proyectos, porque existen industrias extractivas que si bien no constan dentro de la agenda IRSA, facilitarán su actividad. No existe una voluntad política para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los más vulnerables, que son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o no contactados o isolados, como dicen los brasileros. Creo que es otro tema en el cual yo he visto que no han tocado el tema, no está dentro de la agenda, pero creo que como pueblos indígenas deberíamos de abarcar este tema, el tema de los derechos, del tema de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ese era un poco el comentario que quería hacer, muy corto, para darle el espacio al hermano de Bolivia. Bueno,